Vamos a comenzar, les decía, con las bases de una campaña. ¿Qué necesitamos? De entrada, necesitamos saber cómo construir esa estrategia digital a partir de unos pilares. ¿Es posible? ¿Ustedes creen que sea posible construir un imperio digital? Pues sí, sí es posible. ¿Y por qué? Cada vez más la gente, las instituciones y todos queremos estar en medios digitales. ¿Por qué creen ustedes? Pues hay muchísimas razones. Ahora, a raíz del confinamiento, nos dimos cuenta de nuestras debilidades en el mundo de la comunicación, en los medios digitales. Cada vez necesitamos más estar en medios digitales y hay que saber hacerlo. No sé si ustedes identifiquen a Tim Berners-Lee. Él fue el creador del protocolo de la Internet, es decir, del acceso a la www, lo que nos ha permitido ingresar a la Internet y, por supuesto, entrar a este maravilloso mundo de la carretera digital o de la sociedad red. Y él no imaginó en su momento, cuando creó este protocolo de acceso a la Internet, las consecuencias de su creación. El primer gran paso fue el acceso a la web 1.0, que fue una comunicación de una sola vía. Seguramente algunos de ustedes han visto en la historia, porque creo que aquí hay en su mayoría gente millennial, seguramente si googlean podrán ver que esas páginas que nacieron con la web 1.0 eran unas páginas llenas de información, con poco contenido visual, en las que se privilegiaba la información en una sola vía, es decir, solamente el emisor podía enviar información. Por eso se le conocía como la web 1.0. De ahí, por fortuna y gracias a la democratización de la Internet, se dio el salto a la web 2.0. ¿Qué tiene de importante esto? ¿Por qué es históricamente fundamental la web 2.0? Porque con su llegada, con su creación, con este gran salto, fue posible el feedback, es decir, esa retroalimentación que además permitió la llegada y el nacimiento de lo que conocemos como las redes sociales de Internet o los medios digitales. Es decir, estos medios como Facebook, Twitter, Instagram y absolutamente todos los que se les puedan venir a la mente, a través de los cuales podemos entablar esa retroalimentación, esa comunicación de ida y vuelta, que es la base de la comunicación, pero que parece que se nos ha olvidado, o que pareciera que en el mundo de la comunicación política y de quienes hacen comunicación política, quienes están al frente de las instituciones gubernamentales o de cualquier otro tipo, pareciera que se les ha olvidado porque parece que viven en el siglo pasado comunicando en una sola vía. De la importancia de la llegada de la web 2.0. Y este es un término que se sigue usando a pesar de que la Internet ha crecido y que tenemos Internet 3.0, 4.0 e incluso 5.0, porque esta es justamente la que nos permite estar hablando hoy mismo, que yo pueda estar en esta pantalla pudiendo y llevándoles información para todos ustedes y que ustedes también puedan compartirlo en el chat. Entonces, por eso también hay gobiernos que señalan que viven con un gobierno 2.0 y que es importante hablar de gobiernos 2.0, instituciones 2.0, justamente es por eso, porque necesitamos y se requiere urgentemente de gobiernos, instituciones y plataformas que entiendan la importancia de la comunicación horizontal y de ida y vuelta. En el siglo pasado era común ver a un mandatario como Ronald Reagan, que es el de esta imagen, hablándole a la gente, hablándole a los simpatizantes. Quizá él estaba en un mitin político en donde él emitía un mensaje y todos los demás estaban simplemente viéndolo. ¿Se fijan cómo es esto que se identifica, digamos, con lo que era la web 1.0? ¿Qué pasó entonces después? ¿Qué es ahora lo que se privilegia y lo que estamos viendo? Pues esto, que llegó la era 2.0 y dejamos de ser espectadores para ser prosumidores. Es decir, nosotros producimos nuestra propia información a través de teléfonos móviles, de tabletas
o de lo que tengamos a la mano, pero también estamos consumiendo información. Las redes sociales irrumpieron el mundo e irrumpieron la manera en la que nos comunicamos. Yo tengo unos datos actuales para ustedes para que tomen conciencia de cómo siguen creciendo los medios digitales y cómo cada vez hay más personas en los medios digitales, a pesar de que tenemos una gran brecha digital, a pesar de que todavía hay comunidades, sectores de la población que no tienen lamentablemente acceso a Internet o a plataformas digitales. Facebook ahora mismo tiene casi 2.500 millones de cuentas activas al mes. ¿Saben ustedes lo que esto es? De verdad que en la mente no alcanzo a imaginarme la cantidad de personas y la cantidad de información que se comparte todos los días a través de Facebook. Y, por ejemplo, en Instagram, que es la red que ha seguido creciendo de una manera importante, tienen ya 1.000 millones de cuentas al mes. Y de ahí nos vamos con Twitter, que es una plataforma que pareciera haberse estancado, pero absolutamente no, y luego les voy a explicar por qué. Tiene 339 millones de cuentas activas al mes, y LinkedIn, una plataforma que no se estila mucho utilizar y que a lo mejor no está dentro de su mente o no la consideran para una estrategia digital, tiene 663 millones de cuentas activas. En fin, los datos son de verdad imponentes y siguen en constante crecimiento. Estos son los datos del estudio que se hace cada año. La llegada de las redes sociales, Internet, cambió la forma en la que nos relacionamos. Cambiamos absolutamente la manera de relacionarnos y nuestra vida gira en torno a un me gusta, un me encanta, un me divierte, un me sorprende, un me enoja y ahora me enorgullece. Entonces, hemos seguido así en este mundo, en esta bola de nieve que nos va llevando los medios digitales de una manera exponencial y muchísimas veces, en el caso de las instituciones, sin saber la manera y sin tener la estrategia y sin saber gestionar estas plataformas digitales. La comunicación política cada vez necesita más a los medios digitales, pero la política no ha sabido adaptarse a la convergencia digital, porque por un lado va la política y por el otro lado va la gente común y corriente, es decir, nosotros, porque no hemos terminado de aprender cómo funciona un medio cuando ya nació otro. Ahora mismo, durante el confinamiento, pues, ¿qué pasó? Que TikTok se hizo más popular de lo que ya era. Hay gente que decía, es que TikTok apenas nació. No, TikTok tiene más de 2 años de haber sido creada, crece de una manera importante. Entonces, ahora que no teníamos pues casi nada que hacer, pues nos dedicamos a estar pendientes de lo que pasa en TikTok. Pero es una plataforma que nos ofrece muchísimas posibilidades y en el caso de la política, si se sabe gestionar bien, va a dar muy buenos resultados a quien decida ingresar a esa arena, pero como les digo, sabiéndola gestionar y no precisamente son las y los políticos. Estar en Facebook, en Twitter o en Instagram o en cualquier otra plataforma es lo mismo que nada si no se es parte de una estrategia. Como les decía desde el principio, para poder realizar un plan de acción, un plan de comunicación exitoso, necesitamos forzosamente tener estrategia. ¿Es posible tener un imperio digital? ¿Qué se les viene a la mente cuando pensamos en un imperio? ¿Y cómo vamos a construir ese imperio? Si están listos, ahora mismo les voy a decir lo que necesitamos y cuáles son esas bases para construir nuestro imperio digital. Las 7 bases o los 7 pilares de nuestra comunicación digital son, primero que nada, la investigación y diagnóstico. El número 2, los medios o los canales por donde voy a comunicar. El número 3, el plan. El número 4, la escucha digital. El número 5, la retroalimentación. El número 6, la imagen y marca personal. Y el número 7, observación y medición. Vieron que es posible construir
un imperio si trabajamos estos 7 pilares? Bueno, yo aquí se los dejo y voy a continuar explicándoles cada uno de ellos. Comenzamos con nuestro primer pilar, que es la investigación y diagnóstico. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué necesito investigación y diagnóstico? Seguramente, a lo largo de los proyectos que ustedes emprendan, si van a alguna campaña política, si trabajan en una institución de gobierno, en una marca, va a haber quien les diga que van a hacer una estrategia, que por favor trabajen una estrategia digital. Cuando a ustedes les hablen de estrategia, pregúntenle a la persona que les está hablando de ese término si tiene investigación, si tiene algún diagnóstico, si tiene datos. Si no tiene ninguna de estas 3 características que son fundamentales, no puede hablarles de estrategia. Pueden ser ocurrencias, pueden ser lluvias de ideas, pueden ser cualquier cosa, pueden ser incluso planes de acción, pero no se puede hablar de estrategia. Y si no tenemos esa información, no podemos iniciar ningún plan estratégico de comunicación digital. Yo siempre he dicho, y me encanta repetirlo, que una comunicación política sin estrategia es como un viaje sin mapa, es como un barco sin una brújula, es decir, estás yendo a la deriva. Por eso necesitas saber en qué terreno estás parado para que tú puedas trazar esa ruta hacia dónde quieres ir, cómo vas a ir, en qué sentido vas a ir, en cuánto tiempo vas a ir. Por eso es muy importante tener nuestros estudios cualitativos y cuantitativos. Ahora mismo existen muchas herramientas en el mercado que nos dan esas posibilidades. La mayoría son de paga. Tenemos que estar desembolsando cada mes cierta cantidad, pero hay algunas más accesibles que otras. Les hablaba también de los estudios de antropología digital, que cada vez se requieren más y se piden porque acá se analiza la idiosincrasia de las personas, la conversación digital, el tono, el humor, de quién están hablando más, del candidato con el que estoy trabajando, con el adversario, quiénes son los que lo están diciendo, en qué medios lo están diciendo, en fin, la información que se puede generar a través de los estudios de antropología y de escucha son infinitos. Los antropológicos son más precisos porque incluso a través de esa información yo puedo tener la información exacta de cómo quiero o cómo la gente puede percibir mejor a una figura a través de una imagen o una fotografía. Es decir, a lo mejor yo puedo definir mediante esos datos si yo voy a poner a la persona sonriente del lado izquierdo, del lado derecho, en fin, es tan preciso lo que nos da que ustedes se sorprenderían de todo lo que podemos hacer por medio de eso. En las grandes campañas presidenciales en países como los Estados Unidos, como también incluso en Latinoamérica, se utiliza mucho esos estudios de antropología digital. Entonces, bueno, es nuestro primer paso y además hay que conocer a nuestra audiencia, lo que les decía. Además de tener todos esos datos de la investigación, hay que saber quién está del otro lado. Ahora mismo, si yo no le pido la información a Jaime, yo no puedo saber quiénes están del otro lado de la pantalla, de qué países son, cuáles son sus edades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las motivaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo que saber a quién me voy a dirigir, cómo me voy a dirigir, en qué tono me voy a dirigir. Nos vamos al pilar número 2, que es en qué medios voy a estar. Porque no es por estar, sino que hay que saber estar en esos medios, ¿no? Es decir, hay que conocer la naturaleza de los medios o de los canales de comunicación que haya decidido entrar. Les aseguro y estoy segura que si ustedes se van a revisar ahora mismo las cuentas, los perfiles de instituciones de gobierno, de los personajes de la política más populares en sus países, se van a dar cuenta que no hay una diferenciación entre lo que publican en Facebook, Twitter e Instagram. La premisa es saber cómo funciona cada medio. Por ejemplo, ¿qué hacemos en Facebook? Un colega argentino dice que Facebook es como un bar o es como ir a un parque. Es a platicar literalmente. En Colombia creo que se dice conversar, que utilizan más la palabra conversar que platicar.
Bueno, eso es lo que vamos a hacer a Facebook. Vamos a generar comunidad. Y esta es la red que nos permite y nos da el potencial más grande para generar comunidad. Por eso, en los perfiles tenemos la opción de aceptar o no a alguien que nos haya enviado una solicitud de amistad. Aunque la fanpage tiene sus diferencias, la naturaleza de esta red es esa, el estar platicando, el estar intercambiando comentarios, por eso nos enfrascamos ahí en una serie a veces de discusiones o cuestiones, porque esa es la naturaleza de Facebook, generar comunidad. Y por otra parte, ¿qué hacemos en Twitter? Twitter se trata de inmediatez. Twitter es el lugar preferido del círculo rojo. Con círculo rojo me refiero a la clase política, en donde están los líderes de opinión, en donde lamentablemente también se da la polarización a través de las tendencias. Esto es lo que nos permite, pero sí o sí, si estamos en política o estamos iniciando un plan de posicionamiento gubernamental o que tenga que ver con política, tenemos que estar en Twitter. Y hay que ser también creativos e inteligentes para manejar esta red social. ¿Y en Instagram? Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí Instagram me encanta, me fascina y me enloquece. Y yo he denominado que esta es la reina sin corona de la política. ¿Por qué? Porque lamentablemente la clase política no ha sabido aprovechar el gran potencial que tiene Instagram para mostrar esa parte que también tienen todos los que se dedican a la política, esa parte humana, esa parte cercana, esa parte donde podemos potenciar la marca personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí podemos mostrar nuestros valores diferenciales, nuestros atributos, nuestros gustos, lo que nos puede generar muchísimo mayor enganche con los usuarios, con la comunidad que está ahí y que por ser una plataforma eminentemente visual nos da grandes oportunidades si sabemos gestionarlas. Yo le llamo también que es una egoteca, por eso tiene filtros, porque ahí es donde tratamos de mostrar lo mejor de nosotros mismos. El pilar número 3 se trata del plan, es decir, de definir objetivos y metas. ¿Por qué es importante definir objetivos y metas? No sé si les dije, pero si no ahora se los comento. Todos estos pilares llevan un hilo conductor y todos tienen que ver con todos. Si dejo fuera alguno, es como si yo tuviera una mesa y le quito una pata, pues se me va a caer. Entonces se lo voy a dejar, como decimos aquí en México, mocha, y no queremos que se nos caiga el proyecto, ¿verdad? Entonces hay que considerar que en nuestro primer pilar de la investigación necesitamos conjuntar la información necesaria para establecer nuestra estrategia digital. De ahí nos vamos a la definición de los medios por donde vamos a comunicar y posteriormente hay que definir objetivos y metas. Pues hay que determinar qué es lo que quiero decir, a quién se lo quiero decir, a quién, eso fue lo mismo, se repitió, perdón, en qué canales se los voy a decir, cuánto voy a destinar para la pauta, si es que tengo el presupuesto, y si voy a realizar campaña de apoyo y de contraste. ¿Por qué es importante todo esto? Porque en función, les decía, de la definición de un objetivo, yo voy a saber qué voy a comunicar, a quién se lo voy a comunicar, cuándo lo voy a comunicar. Y además tengo que medirlo. ¿Por qué es importante la pauta? Porque déjenme decirles y déjenme sacarlos de la realidad que pues todas las plataformas digitales y los medios digitales son un negocio al final del día. Y ustedes se darán cuenta que los algoritmos cada vez se ponen más y más y más duros. Entonces, nuestras publicaciones se quedan por ahí sepultadas muchas veces, además, si no sabemos gestionarlas. Y nosotros necesitamos que esa información o esos mensajes llegue a nuestro público meta o a nuestro público objetivo. El siguiente pilar es la escucha. ¿Por qué es importante la escucha? ¿O a qué me refiero con la escucha? 9 de cada 10 mensajes en los medios digitales no tienen respuesta. Este es un dato demoledor que surge del estudio Gobernauta
interamericano que realizó hace algún tiempo Mario Riorda, pero que aún es vigente y que aún nos muestra información valiosísima también que nos puede servir para darnos cuenta de cómo están comunicándose los principales ayuntamientos en toda Latinoamérica. Esto no puede ser posible, no puede ser posible que dejemos a la gente sin darle una respuesta, sin sentirles que son parte de mi comunidad. Nuestro pilar número 5 es la retroalimentación, que significa también el monitoreo de las audiencias, que se complementa un poco con la escucha, porque vamos a través de otros diagnósticos y mediciones estar monitoreando lo que ellos digan de manera constante y por supuesto también estar verificando y midiendo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué? Para poder determinar si lo que lanzamos, si lo que planeamos, lo que estructuramos en nuestros documentos tuvo éxito. El pilar número 6 es imagen y marca personal. ¿Por qué es importante esto dentro de los bases y pilares de nuestra estrategia digital? Porque necesitamos mostrar una institución o un personaje único que se diferencie de los demás. ¿Por qué las personas nos van a seguir? ¿Por qué nos van a dar like? ¿Por qué le van a dar compartir a la información que tenemos? Hay que mostrarnos como somos, genuinos, auténticos, y hay que pensar en qué personaje vamos a construir. Y nuestro pilar número 7 es la observación y medición. Es decir, lo que no se mide no funciona. Entonces vamos a pasar de la planeación a la acción. Ya tenemos todos nuestros 7 pilares. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Ok? Hay que estructurar un social media team. O pónganle el nombre que quieran. Equipo social media, equipo de medios digitales. Por favor, traten de que no lo reduzcan al término de redes sociales, porque las redes sociales se limita a Facebook, Twitter, Instagram o alguna más. Los medios digitales es algo más. La estrategia tiene que ser pensada en la comunicación digital, en donde pensemos en nuestra página web, en YouTube, en todas las redes sociales, en Google Ads, en fin, es algo sumamente grande y sumamente complejo. Yo quiero confesarles que a veces cuando llego a la capacitación de los equipos de campaña y empezamos a trabajar, a planear, a estructurar y a designar tareas, funciones, y de pronto la gente me dice, ¿hay que hacer todo esto? Sí, hay que hacer todo esto. La tarea de la comunicación digital no es sencilla, es sumamente compleja, requiere muchas horas de trabajo en escritorio, de planear, de revisar, de analizar datos, de hacer prospecciones de la pauta, de hacer las mediciones, cómo puedo llegar a tal segmento, con cuánto dinero puedo llegar a tal segmento, qué alcance me va a dar. En fin, es muchísimo el trabajo, pero créanme que una vez que ustedes hacen eso y lo planean y cuando empiezan a ejecutar, es decir, de la planeación a la acción, van a tener mejores resultados, ustedes se van a sentir muchísimo mejor y el trabajo va a fluir. No solamente postear, de eso no se trata. Si ustedes piensan que solamente van a postear o si el líder político cree que tiene a un community manager solamente para que postee sin una planeación, sin una agenda, sin que le diga al community manager o a la sombra, esta es mi agenda de esta semana, vamos a planear qué vamos a hacer, eso no va a funcionar. El trabajo del día a día no funciona, porque va a haber algún momento en el que estemos fallando y no vamos a tener objetivos, no los vamos a poder medir. ¿Con quién voy a conformar el Social Media Team? Bueno, lo voy a conformar por toda aquella persona que esté dentro de mi institución o dentro del equipo de campaña, de gobierno, de lo que sea, y que tenga algo que comunicar. Las bases del plan social media, pues, tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado al principio de los pilares, es definir. ¿Qué vamos a definir? Los targets y objetivos. Hay que elegir los canales y contenidos y hay que medir de acuerdo a las metas. Para definir el target, como les había dicho también hace un ratito, es saber cuál es mi audiencia, quién es, cómo es, si es la que quiero, porque eso va a determinar la mejor forma en la que le voy a hablar
a esas personas. Los objetivos, qué quiero decir, cuándo lo quiero decir, a quién se lo voy a decir y por qué canales se los voy a decir. Hay que elegir los contenidos. Cuando estemos reunidos en este social media team, hay que saber y determinar si esos contenidos deben informar, entretener, conmover o educar a la audiencia. Establecer nuestra agenda de contenidos. Hay que hacer, por favor, una agenda de contenidos. Si nosotros no la hacemos y no lo planeamos, difícilmente vamos a estar liberados. De verdad que yo les cuento que la mayoría de los community managers que conozco viven esclavizados al personaje político o a la institución. Y hay que medir esas metas, que hemos hablado mucho de eso. El método SMART es uno de los más recomendables y eficientes porque nos permite determinar muy bien esas metas, que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, realistas y en tiempo. Porque a veces, por querer poner todo muy bonito, establecemos metas inalcanzables. No, hay que poner plazos. Debemos de tomar en cuenta que las circunstancias ahora son otras, pero que lo esencial es esa comunicación congruente y cercana a las personas. Hay algunos conceptos que yo les traigo que uno tiene que ver con la reeducación. Le llamé así porque ciertamente tenemos que educarnos, porque viene esto de la sociedad red. Debemos aprender a utilizar los medios digitales, a sacarles el mayor potencial posible para poder llegar a más personas y que nos ayuden a ayudar a otras que están en una situación de no privilegio como el nuestro. Tecnopolítica, hay que darle un reconocimiento porque eso es lo que está haciendo ahora mismo. Está poniendo esta plataforma al servicio de ustedes, porque becó a mucha gente, porque les dio la posibilidad de conectarse, de aprender de gente como todos los que han pasado por acá. Yo me denomino una continua aprendiz porque de verdad siempre trato de estar investigando y estar haciendo cosas nuevas, pero no estoy al nivel de muchas de las personas que han estado aquí. Sí, he trabajado muchísimo y cada vez estoy participando más y tengo mucha experiencia, pero hay personas brillantes que han pasado por aquí y que espero que les hayan servido y que por eso justamente a esto me refiero con esto, que la tecnología se pone al servicio de las personas y debemos de buscar la manera que a través de los gobiernos y a través de los proyectos e instituciones podamos poner todo lo que tengamos a la mano al servicio de ellos. Y la red Evolución se trata de fomentar nuevos modelos de comunicación que sean innovadores para poder llevar también servicios. Hace unos meses salieron, no sé si lo estuvieron viendo porque circuló mucho en redes sociales, la manera en la que están consumiendo medios las diferentes generaciones. Cómo los baby boomers están consumiendo pues de una manera más tradicional. Nosotros, quienes conformamos la generación X, de otra manera. Los millennials, completamente distinto, y los centennials también. Entonces, al momento de definir nuestros mensajes, hay que pensar a quién van esos mensajes. Reitero, porque la comunicación no es igual y no se la podemos mandar de la misma manera a alguien que forma parte de los boomerangs a los centennials. Con las 3 R's digitales, red de educación, red de evolución y red de invención, podemos también tener otra visión de cómo tenemos que hacer nuestra comunicación. Y en esta aldea global que visionó Marshall McLuhan hace muchos años, donde hablaba de que íbamos a estar conectados a través de la tecnología, pues con esta nueva tecnología se cría un nuevo hombre. Este hombre hiperconectado